Buenas tardes. Este es un proyecto integrador sobre la tabla periódica de los elementos. Mi nombre es Marco Antonio Espino Castañeda. ¿Cómo es la organización de la tabla periódica? En la tabla periódica, los elementos están ordenados por número atómico, además de que está organizada por periodos, bloques y grupos. ¿Qué son los bloques en la tabla periódica? Los bloques corresponden a la configuración electrónica. Bloque S contiene a los elementos con electrones de valencia en el órbita S. Forman parte de los elementos del grupo 1A y 2A, mientras que los del grupo 8A solamente el elemento helio pertenece a este bloque. Bloque P tiene los electrones de valencia en el órbita P. Contiene los elementos del grupo 3A a 8A, a excepción del helio. Bloque D contiene a los elementos con electrones de valencia en la órbita D. Los elementos del grupo 2B a 8B pertenecen a este bloque. Bloque F contiene a los elementos con electrones de valencia en el órbita F. Los elementos de la serie de los lantánidos y de los actínidos pertenecen a este bloque. Los callaron. ¿Cómo explica los periodos en la tabla periódica? Los periodos son la organización de los elementos por nivel de energía de sus electrones de valencia. Los periodos corresponden a las filas horizontales de la tabla periódica. El número de periodo va aumentando conforme se desciende en la tabla. ¿Qué son los grupos en la tabla periódica? Los grupos son la organización de los elementos por número de electrones de valencia. Estos corresponden a las columnas verticales de la tabla periódica y se identifican con números y letras. El número corresponde a los electrones de valencia. La letra A corresponde a los grupos principales y la letra B a los metales de transición. Los grupos también tienen nombres comunes dado que los elementos de un mismo grupo comparten propiedades químicas. ¿Cuáles son los metales en la tabla periódica? Los elementos también están clasificados por metales y no metales. Los primeros elementos químicos que se conocían en la antigüedad fueron los metales: fierro, zinc, cobre, plata y oro. Los metales son elementos químicos que son buenos conductores del calor y de la electricidad, además de ser maleables y dúctiles. ¿Cuáles son los metales alcalinos en la tabla periódica? Los metales alcalinos son el grupo 1A. Su configuración electrónica termina en una órbita S con un electrón. Eso quiere decir que tienen un electrón disponible para formar enlaces. Los metales alcalinos son muy reactivos y en la naturaleza siempre se encuentran en combinación con otros elementos. ¿Cuáles son los metales alcalinoterrios en la tabla periódica? Los metales alcalinoterrios son el grupo 2A. Su configuración electrónica termina en una órbita S con dos electrones, lo que quiere decir que tienen dos electrones disponibles para formar enlaces. ¿Cuáles son los halógenos en una tabla periódica? Los halógenos son el grupo 7A y su configuración electrónica termina en 7 electrones de valencia. Como los electrones requieren energía para separarse del átomo, es más fácil quitarle un electrón a otro elemento que darle 7 electrones para completar el nivel de energía. Los halógenos pueden formar un enlace quitándote un electrón a otro elemento, razón de que sean altamente electronegativos. Por lo general son gases. ¿Cuáles son los gases nobles en la tabla periódica? Los gases nobles presentan baja radioactividad debido
a que no reaccionan con todos los elementos. Los gases nobles son el grupo 7A. Su configuración electrónica termina en 8 electrones de valencia. Tienen el último nivel de energía lleno. No dan electrones y no quitan electrones. Por eso son átomos muy estables. En conclusión, se me hizo muy difícil el tema y los diversos elementos que conforman la tabla periódica. Yo pensaba que solo era entender los elementos químicos, pero no. Hay que entender, comprender que dichos elementos pertenecen a un grupo o a un periodo o a un bloque. Muchas gracias por haberse quedado.